Hoy hablaremos sobre el tema RAID. Sus siglas en inglés son Redundant Array of Independent Disks, que en español. Empezaremos viendo algunos conceptos de lo que es RAID. RAID dice que es un sistema de almacenamiento de datos en tiempo real que utiliza múltiples unidades de almacenamiento de datos o discos duros, entre los que se distribuyen o replican los datos. Dependiendo de su nivel, los beneficios de un RAID respecto a un único disco son uno o varios de los siguientes, los cuales tenemos ahí: mayor integridad, mayor tolerancia a fallos, mayor rendimiento y mayor capacidad. Otro concepto es un método de combinación de varios discos duros para formar una única unidad lógica en la que se almacenan los datos de forma redundante. Ofrece mayor tolerancia a fallos y más altos niveles de rendimiento en un solo disco duro o un grupo de discos independientes. Como ya pues queda como claro el concepto, ¿no? Viendo los dos ejemplos que hemos tomado, se puede decir que RAID es un sistema que permite aumentar el espacio de almacenamiento de datos. La tecnología RAID funciona de varias maneras. Estas son conocidas como niveles. Tenemos ahí básicamente los niveles más principales, que son 7, que van del 0 al 6. Veremos el primer nivel, es el nivel 0, que es array de discos con stripping a nivel bloque sin tolerancia a fallo. Dice que en él los datos son divididos en pequeños segmentos y distribuidos entre los discos. Este nivel no ofrece tolerancia a fallos, pues no existe redundancia. Dice que este nivel ofrece un mayor rendimiento de los datos. Mientras más discos existan, más velocidad es lograda, porque si los datos que fuesen grabados en un disco, este proceso sería en forma secuencial. Con el RAID 0, los datos son grabados al mismo tiempo. El RAID 0 puede tener esas características, es usado para tratamiento de imágenes y videos. El único problema, se podría decir, o inconveniente, es que aunque carece de redundancia, que esto mejora el rendimiento, cualquier fallo o avería en uno de los discos conlleva o puede causar una pérdida total de los datos. Veamos las ventajas e inconvenientes del nivel 0. Dice que ventajas: permite el acceso a más de un disco a la vez, logrando una tasa de transferencia más elevada. Al no requerir espacio para almacenar información de redundancia, el coste por megabyte resulta inferior. Desventajas o inconvenientes: dice, no se dispone de información de paridad y por tanto no ofrece funcionalidad de tolerancia a fallos, como ya lo decíamos anteriormente. Veremos el nivel 1, que es array de discos inexplicados y se dispone de controladora duplicada sin paridad ni stripping. RAID 1 funciona añadiendo discos rígidos paralelos a los discos rígidos principales existentes a la computadora. Como se ve ahí en la imagen, es como una copia del disco principal. Y si el disco principal recibe datos, el disco anexado o añadido también lo recibe. De ahí por eso viene el nombre de despejado, porque es como un reflejo, o como ya lo decíamos, una copia idéntica del otro. De esa forma, si uno de los discos presenta una falla, el otro inmediatamente puede asumir la operación y puede seguir teniendo disponible la información para que el usuario la pueda seguir usando sin ningún inconveniente, porque como ya lo decíamos, es una copia del que está fallando, por decirlo así. Veamos las ventajas e inconvenientes del nivel 1. Dice: ventajas: protección de la información en caso de fallos del disco y o de la controladora en caso de tener instalada una controladora duplicada.
Desventajas o inconvenientes: ineficiencia debido a las tareas de escritura. Si en el disco espejo se desperdicia, se podría decir, el 50% de capacidad de almacenamiento del sistema, haciendo que el costo por megabyte, o sea, útil, sea mayor. Vamos con el nivel 2, que es array de discos con striping a nivel bit y paridad Hamming code dedicada. Este tipo de array adapta el mecanismo de detección de fallas en discos rígidos para funcionar en memoria. Así, todos los discos puede que están siendo monitoreados por el mecanismo. Este nivel funciona con striping de datos a nivel de bit en todos los discos, dedicando a algunos de estos a almacenar información de verificación y corrección de errores. Las ventajas e inconvenientes del nivel 2. Dice que ventajas: buena protección de información en caso de fallos del disco. La tasa de transferencia de datos puede llegar a ser extremadamente alta. Desventajas o inconvenientes: elevado costo. Según el tipo de configuración, requiere un gran número de discos. La controladora resulta ser muy específica, compleja y costosa. Seguimos con el nivel 3, que es array de discos con striping a nivel de byte y paridad dedicada. En este nivel, los datos son divididos entre los discos de la matriz, excepto uno que almacena información de paridad. Con esto, todos los bytes de los datos tienen su paridad almacenada en un disco específico a través de la verificación de esta información. Es posible asegurar la integridad de los datos en caso de querer alguna recuperación. Por eso, y por permitir el uso de datos divididos entre varios discos, el RAID 3 logra ofrecer altas tasas de transferencia y confianza en la información. Las ventajas e inconvenientes del nivel 3. Dice: ventajas: elevada tasa de transferencia de datos, como ya lo mencionaba anteriormente, tanto de lectura como de escritura, con alta disponibilidad de array. Desventaja o inconveniente: un disco de paridad dedicado puede convertirse en un cuello de botella. Creo que ya tenemos bien claro lo que es el concepto de cuello de botella, porque dice cada cambio en el grupo de array requiere un cambio en la información de paridad. No ofrece solución al fallo simultáneo de dos discos. Seguimos con el siguiente nivel, que es el nivel 4, de que es array de discos con striping a nivel bloque y paridad dedicada. Este tipo de array básicamente divide los datos entre los discos, siendo uno de esos discos exclusivo para paridad. Viene siendo casi igual al nivel 3, pero tienen su diferencia. El RAID 4 dice que es el indicado para el almacenamiento de archivos grandes, donde es necesario asegurar la integridad de la información. Este nivel se parece al 3, como ya lo decía. La diferencia es que en este nivel, en caso de falla de uno de los dos discos, los datos pueden ser reconstruidos en tiempo real a través de la utilización de la paridad calculada a partir de los otros discos, ya que se puede acceder a cada uno de los discos de forma independiente. Veamos las ventajas e inconvenientes del nivel 4. Dice: ventajas: alta disponibilidad de array con elevada tasa de transferencia de datos. Desventaja: la controladora requerida es compleja y por tanto costa. Un disco de paridad dedicado puede convertirse en un cuello de botella en escritura. Seguimos con el nivel 5, array de discos con striping a nivel block, paridad distribuida. Es muy semejante al nivel 4, excepto por el hecho de que la paridad no está destinada a un único disco, sino a toda la matriz.
En este nivel no es necesario acceder a un disco de paridad en cada grabación, y como se distribuye en toda la matriz, esto hace que la grabación de los datos sea más rápida, y se podría decir también que el RAID 5 es el más utilizado. Veamos las ventajas e inconvenientes del nivel 5. Dice que el ventaja proporciona un buen rendimiento con de capacidad de almacenamiento, aporta un nivel de redundancia suficiente para ser considerado tolerante a desventajas, menores prestaciones que en RAID 1, no ofrece solución al fallo simultáneo en dos discos cuando las aplicaciones requieren mucha escritura de tamaño inferior a la división de datos establecida. El rendimiento ofrecido por RAID 5 no es el óptimo. Con el último nivel, que es el nivel 6, que es array de discos con striping a nivel bloque y doble paridad distribuida. Conocida como distribuida con doble paridad, es similar al RAID 5 en cuanto a distribución de los bloques de información, pero en lo que respecta a la redundancia. En esta configuración se generan dos bloques de paridad que también se distribuyen entre los discos en este tipo de escenarios. La configuración de este nivel es capaz de soportar hasta dos fallos de discos en el conjunto. Se podría decir como ejemplo, digamos que se dé un fallo de discos mientras se está reconstruyendo el volumen tras un fallo anterior. O sea, quiere decir que aporta dos fallos al mismo tiempo, se podría decir, y es el único nivel que hace esto. Las ventajas e inconvenientes del nivel 6. Ventajas: tolerancia a fallos extremadamente alta, permite fallo hasta de dos discos, lo que ya vimos, lo que ya dije anteriormente. Desventaja: utiliza el equivalente a 2 unidades de discos para funciones de paridad, por lo que el coste por megabyte útil es mayor. Las operaciones de escritura se ven penalizadas por los cálculos implícitos a la doble paridad. Mayor coste por otros niveles RAID. Hasta aquí la presentación.